estamos con la parte de Génesis. Ahí me toca exponerles lo que es Génesis 49, del versículo 1 al versículo 12. Como les comentó el pastor, Génesis 48, Génesis 40... Bueno, para mí lo más importante de este tema, y en especial de Génesis, y en especial de este capítulo, es que lo estuvimos estudiando. Y vaya, hermanos, si uno comprende Génesis 49, uno entiende toda la Biblia. Realmente yo podría decir hoy en día que la clave de la Biblia es Génesis 49. Porque de ahí, en ese momento, se profetiza el futuro inmediato y el futuro postrero. En nosotros se profetizó el pasado, la llegada del Mesías, y se profetiza el futuro. Se profetizan las 12 tribus. El pastor, ustedes también les explicó, lo estuvimos checando, que fue algo, el Señor tiene control todo. Tiene control porque si se fijan, José es doblemente bendecido, porque qué bendición más grande puede tener un padre que en lugar de que le entreguen la bendición a él, se le entreguen a sus 2 hijos. Entonces el Señor bendice a José a través de sus 2 hijos. Jacob le entrega la bendición. Entonces hasta ese momento eran 13 tribus. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que tener en conciencia algo. La tribu de Dan va a desaparecer. En Apocalipsis la tribu de Dan ya no se menciona. ¿Por qué? Porque todo el mundo se cree que de Dan viene el anticristo. De hecho, cuando son los 144,000 sellados, se mencionan las 12 tribus, pero ya no se menciona la tribu de Dan. La tribu de Dan la dejan a un lado. Entonces, este libro, la primera parte de Apocalipsis, esta primera parte de Génesis nos empieza a demostrar que para nosotros luego es muy complicado ver qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nuestro futuro, qué nos espera como padres, como personas. ¿Qué nos espera más adelante? ¿Qué nos espera como familia? Esto como que a lo mejor hasta que suena un poco cabalístico o un poco futurista, que ¿cómo me va a ir? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Es difícil saberlo? No, no es difícil, hermanos. ¿Qué siembras? Es lo que vas a cosechar. Es así de sencillo. Uno que está sembrando y uno que está cosechando. ¿Estás sembrando bendición? ¿Estamos sembrando bendición? Vamos a cosechar bendición. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo ahorita para el Señor? Vamos a empezar con nuestra lectura de Génesis. Les pido que abran su Biblia, capítulo 49, y vamos a empezar con el versículo 1 y 2 de Génesis. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok. Versículo 1 y 2 dice: Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Te damos gracias porque nos permitiste llegar a tu templo, Padre, a tu casa el día de hoy. Te damos gracias por la hermosa alabanza que hoy nos presentaste, Padre, porque sin duda tenemos en mente que pues todo lo hacemos por ti y para ti, Padre. Te damos gracias porque cada voz, cada palabra que sale de nuestro sentir, de nuestro interior, como un canto, es lo mínimo que podemos hacer para ti, Padre. Te pedimos que hoy, Padre, tú nos abras el entendimiento, que hoy tú nos digas cuál es el propósito que queremos, que quieres tú para nosotros como hijos, y que principalmente nos digas qué es lo que quieres, qué pieza quieres que seamos en el eslabón para tu reino. Te dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús Redentor. Amén. Aquí lo que podemos observar, hermanos, es a un Jacob, diferencia. Pongan atención en la parte del versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y yo os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob ya no está hablando como el Jacob que quería él mismo pintar los animales. Ya no está hablando con su palabra, a lo mejor de humano, mundana. Jacob ya está hablando como profeta.
Jacob ya es un hombre maduro en ese entonces. Jacob ya es un hombre entregado al Señor. Jacob ya es un hombre que ya tiene todo el temple, que tiene toda la sabiduría que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque se sometió, porque se arrodilló al Señor. Eso es lo que es Jacob ya en este momento. Ya es un hombre maduro. ¿Queremos tener la bendición del Señor? ¿Queremos realmente que el Señor nos use? Tenemos que ser como Jacob. Tenemos que tener ese amor. Tenemos que tener esa sensibilidad a la palabra del Señor. Esa intimidad con Dios. Hay una parte, creo que es, no recuerdo el capítulo, pero cuando dice, se presenta ante Faraón, recuerdan, y le dice, Faraón, ¿cuántos son los años de tu vida? Y le dice, los años de mi vida son 120, 130, no recuerdo. Pero dice, son pocos y son malos. ¿Por qué? Porque Jacob sabía lo que había pasado. Jacob sabía que no había hecho la voluntad del Señor. Jacob sabía que no se había sometido. Y Jacob sabía que el no haberse sometido a la palabra del Señor era una consecuencia de todo lo que él venía arrastrando. Hoy en día podemos percatarnos y podemos darnos cuenta que muchos lo sabemos. Allá afuera te dicen que no creen en Dios, te dicen que venimos de la evolución, te dicen una pluralidad de cosas impresionantes. Pero realmente el problema no es ese. Y se los voy a decir por qué. Porque al igual que ustedes, yo vengo de allá afuera. Y el problema es simple, es uno: no te quieres someter a la voluntad del Señor. No quieres someterte, porque tú sabes que el día que tú entres por esa puerta, ese día tienes que dejar al lado todo lo que te hermosea, todo lo que te llena. ¿Y qué es lo que te llena? El dinero. ¿Qué es lo que te llena? Todos los vicios. ¿Qué es lo que te llena? Todo lo que es, a lo mejor, que dista de lo que quiere el Señor y de lo que nos aleja realmente. Eso es la realidad. Eso es lo que en su momento a Jacob lo alejó del Señor, el que no quería someterse a la voluntad. Esa fue la verdadera realidad por la que Jacob no se sometía, no fue otra. Y eso es lo que tenemos que entender, porque nos deja el Señor como ejemplo. Se fijan en el punto número 1, dice, después de los 2 puntos, dice, juntaos y os declararé lo que los ha de acontecer en los días venideros. ¿Se acuerdan que venideros es tipo de profecía, lo que ha de venir? El Señor le estaba diciendo, júntense porque les voy a decir lo que ha de acontecer más adelante. Ellos no entendían, ellos como pueblo judío, como pueblo que hasta, dicho sea de paso, y podemos verlo el día de hoy, son un pueblo aún bastante duro, son un pueblo que siguen esperando al Mesías. Ellos no creen que Él fue el Cristo. Ellos no entendieron esta parte del día venidero. Ellos no entendían lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque aparte de todo, nosotros lo tenemos un poquito más, como que más digerido, porque ya viene en un contexto traducido, pero en la realidad, en el Torah, pero en el original, el Torah tiene como una enciclopedia, digámoslo así, como un libro para entender el Torah, que se llama Midrash. En ese libro te explican que esta parte que era del Génesis 49 es como un poema. Jacob va relatándolo como poema. Por eso ellos no entendían esta parte. Por eso ellos no entendían lo que el Señor les iba diciendo, lo que les iba profetizando. No entendieron esta parte de los días venideros. Pero aquí lo más interesante para nosotros como pueblo es que cuando Él señala y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, no significa solamente, hermanos, que el Señor tiene control de la vida o del pueblo o de la tribu o de su casa, sino que el Señor tiene control de todo. En ese momento el Señor les está diciendo, les voy a decir lo que va a pasar más adelante. ¿Por qué? Porque yo ya lo sé. El Señor nos está demostrando en ese momento su soberanía. El Señor nos está demostrando en ese momento qué tan poderoso es. En ese momento Jacob empieza a hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque su corazón ya es sensible al Señor. ¿Por qué? Porque ya tiene una intimidad verdadera. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder ser del tipo de Jacob en este momento? Algo simple, sencillo: tener una comunión con el Señor. Porque una cosa, hermanos,
es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas que distan mucho. 120 millones de personas que son mexicanas creen en Dios. Pero a lo mejor el 5% le cree a Dios. Y pensamos nosotros, como pueblo, como cuerpo de la casa del Señor, que todo esto es para la gente de allá afuera. Pero no, hermanos. Primeramente todo esto es para nosotros. Porque ¿cuántas veces nosotros queremos hacer primero lo que nosotros pensamos y después lo que Dios quiere? ¿Cuántas veces queremos someter nuestra voluntad a que sea la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces hemos pensado, como yo les dije cuando pasé a dar mi testimonio, cuántas veces pensamos y decimos, bueno, sí, el Señor tiene el control de todo, no, pero de esto no, Él no puede en esto, le queda grande. No lo decimos, pero lo pensamos, con las acciones estamos pensando eso. Cuando tú piensas que tú tienes que controlar tu familia, la tienes que someter como tú piensas, porque el Señor no tiene cabida ahí, perdóname, pero no le estás creyendo a Dios. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros. El Señor tiene el control de todo. El Señor cuando le está diciendo aquí, oye, Israel, oye tu pueblo, te voy a decir lo que va a acontecer más adelante. O sea, no te estoy diciendo nada más tu futuro, te estoy diciendo el futuro de todos. Esa es la parte importante, esa es la parte primordial. Después dice, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Dos llamados. Primer llamado, te lo hago como tu padre. Y el segundo llamado te lo hago como el príncipe de la casa de Israel. En este momento ya te estoy hablando que soy yo, tu padre, y yo, el profeta, el elegido de Jehová. Le está hablando con dos autoridades. Entonces ahí ya él tiene el principado. En ese momento es cuando él se le otorga todo el poder todo el poder de hablarle a su pueblo y de decirle, esto es lo que te voy a profetizar. Y esto, hermanos, no nada más es para Jacob. Esto es para todos nosotros. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser este tipo de Jacob. El problema es nada más sujetarnos a la voluntad del Señor. El problema es que nunca lo queremos hacer. El problema es que es difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos amoldar la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Y ahí es cuando se pone complicada la situación. Ahí es cuando la marrana tuerce el rabo, porque así nos hacen las cosas. Después de esto vamos a ver nosotros, ahí me toca ver los primeros 4 hermanos de la tribu. Vamos a empezar con Rubén. ¿Le puedes dar a la que sigue, Fer, porfa? Rubén, fuerza sin disciplina. Podemos leer el versículo 2 y el versículo 3, hermanos. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Se acuerdan qué hizo Rubén? ¿Qué hizo? ¿Se acostó con quién? Bila se llamaba, ¿no? Se acostó con la concubina de su padre. En ese momento Rubén desagradó a Jehová. ¿Por qué? Porque hizo lo que sus ímpetus quería, lo que sus ímpetus marcaban. ¿Por qué pusimos esta foto del agua? Aquí le dice, ¿no? Impetuoso como las aguas. ¿Cuántas frases de agua usa el Señor en la Biblia? Infinidad. Él es el agua. Y sí es cierto, estábamos platicando mi esposa y yo decíamos, ¿cómo es chistoso como cuando tú tienes mucha sed y tomas agua? O sea, llega un momento que hasta tu cuerpo descansa, ¿no? El Señor es así con su palabra para nosotros. Pero también podemos ver algo. El agua también es muy mala. ¿Han visto tsunamis? ¿Han visto tornados? Tornados, obviamente, en el mar. ¿Han visto huracanes? Hace poco, ¿fue el año pasado o el antepasado? Que iba a haber un huracán en Puerto Vallarta. Hace como 2 años, ¿no? Que bueno, que se iba a acabar creo que medio México. Pero por la voluntad del Señor no pasó. Simple y sencillo. Entonces, así como el agua puede ser bendición, puede ser maldición. ¿Qué fue lo que pasó con Rubén? Que Rubén era impetuoso, Rubén era fuerte, Rubén era
el vigor, dice, el principio de mi vigor. Pero ¿cuál era el problema? Como muchos de nosotros, no sabe controlar ese vigor, no sabe controlarse. Rubén no tenía, muchos dicen allá afuera, no se gobernaba, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se gobernaba? ¿Por qué no tenía ese poder sobre sí, ese temple? Porque no había tenido todavía la comunión real con el Señor. Era por esa simple y sencilla razón por la que Rubén no se gobernaba. Y obviamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando no tenemos nuestro autocontrol? ¿Qué pasa cuando hacemos lo que nuestros ímpetus piensan que es lo correcto? Caemos en infinidad de problemas, caemos en infinidad de circunstancias que luego no sabemos ni cómo salir, pero el principal, no vamos a ser el agrado para el Señor. Y lo podemos ver con Rubén. De la tribu de Rubén no salió ni un juez, no salió ni un jefe militar, es más, ni siquiera salió un sacerdote de la tribu de Rubén. No salió nadie. Es como decir, de la familia somos 5, es mi hermano que es, mi hermano es ingeniero, mi otro hermano es chef, y Pedro. Y Pedro, pues es buena onda Pedro. De Rubén no salió nada. Es más, de Rubén lo podemos ver, si me pueden acompañar a Deuteronomio 33:6. En ese momento Moisés ora al Señor por la tribu de Rubén. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Deuteronomio 33:6. Deuteronomio 33:6. Dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. El Señor, en este momento Moisés ruega al Señor para que Rubén no sea casi extinguido. Moisés oró para que el Señor tuviera gracia, tuviera misericordia por Rubén. Lo podemos ver después en Números 16 y en Números 26. En Números 16, ¿se acuerdan cuando pasa lo de Coré? ¿Se acuerdan cuando empieza a haber el problema en Coré y que son extinguidos algunas personas? En Números 26 recalcan que todos los que son eliminados son de la tribu de Rubén. ¿Por qué? Porque no se controlaban. ¿Por qué? Porque no podían guardar ese temple, no podían guardar ese autocontrol. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso, hermanos? Que no podemos guardar el autocontrol. Y el no guardar autocontrol es solamente una cosa. Nos va a llevar al desagrado del Señor y nos va a llevar a no hacer las cosas como establece Dios. Estaba leyendo un libro en donde hablaba sobre el tema de Rubén y decía que cuando tú no guardas el autocontrol, cuando tú no te puedes tener ese temple sobre ti mismo, te dan muchas habilidades, pero no sabes cómo controlarlas. El siguiente paso es el orgullo y el siguiente es la soberbia. ¿Por qué? Porque piensas que no necesitas de Dios. Piensas que tú no tienes esa necesidad de someterte a Dios por todas las cualidades que tú tienes. Y ahí en ese momento es cuando ya se acabó todo. En ese momento es cuando pierdes todo. Pierdes el porqué de esta vida. Pierdes el porqué del estar aquí. Eso es lo que tenemos que tener mucho en mente, hermanos. No podernos dejar por nuestros ímpetus, no podernos dejar llevar por lo que nosotros pensamos o por lo que nosotros creemos. Tenemos que sujetarnos a la voluntad del Señor. Siempre ante todo, si nosotros hacemos las cosas de forma equivocada, va a haber una consecuencia. Aquí está la consecuencia de Rubén. El Señor no lo dejó, un día estaba platicando y decía, este es un libro, y de verdad, créanme lo que, decíamos en el sentido, decíamos, este es un libro, la Biblia es un libro que dejó el Señor y que está plagada de errores, porque el Señor nos dijo, todos estos errores no los vuelvan a cometer ustedes. Se los dejo para que ustedes vean todo lo que han cometido ellos. Pero al final seguimos cometiendo lo mismo. Parece que parecemos ratones que estamos nada más dándole vueltas a una rueda y no podemos salir de ahí. Y tenemos la fórmula, tenemos la respuesta de decir, oye, no puedes hacer esto, oye, está mal esto. ¿Cuál fue el problema de Rubén? Porque Rubén pecó, y Rubén sabía que estaba pecando, porque era la concubina de su padre, y no le importó,
¿Por qué? Porque pudo más sus ímpetus, pudo más su pasión, su necesidad, su deseo sexual o carnal que sujetarse al Señor. Y cuando tu deseo sexual, tu deseo carnal, en el caso de Rubén, puede más que sujetarse al Señor, hay una cosa: no crees en el Señor. No te habían contado eso, pero no crees en Dios. ¿Por qué? Porque no te sometes a lo que establece Él. Es así de simple, es así de sencillo. No hay que hacer un libro, no hay que darle vueltas al asunto. El Señor nos lo puso como ejemplo con Rubén. Y eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Podemos ir a Santiago 1:17, por favor, hermanos? ¿Listos? ¿Amén? Santiago 1:17. Bueno, desde el 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que tenemos, las fuerzas, el vigor, el ímpetu, todo lo que tenía Rubén, no se le tenía que olvidar que era dado por Dios. Todo don es dado por Dios. Todo lo que tenemos es dado por Dios. Hay un tema que en el seminario de ILI, del cual yo formo parte, que se llama mayordomía de dones y mayordomía de recursos. Porque todo el mundo piensa que la mayordomía, pues la mayordomía es lana. No, la mayordomía también es de dones. El Señor te dio dones. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Realmente estamos trabajando para el Señor con esos dones? El Señor te dio la habilidad de ser maestro, el Señor te dio la habilidad de predicar la palabra. ¿Qué estás haciendo con esos dones? El día de mañana no se nos debe de olvidar. Nosotros estamos aquí, nosotros estamos sentados en 84 sillas por una sola cosa, porque tenemos la esperanza, porque pensamos que el día de mañana, y creemos fielmente en nuestro corazón que el día de mañana cerraremos los ojos, los abriremos y lo voltearemos a ver y Él nos volteará a ver a nosotros. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Entonces, por esa razón caminamos aquí. Entonces no se nos debe de olvidar que todo lo que el Señor nos da, algún día llegaremos a Él y rendiremos cuentas. Y te dirá: te di una familia, te di unos hijos, te di una esposa, te di este don, te di dinero. ¿Qué hiciste con él? ¿Qué fue lo que hiciste con él, Manuel? Te di una familia, ¿qué hiciste con ella? Te di un buen trabajo, ¿qué hiciste con él? Te di dinero para misiones, no para que te compraras un carro. ¿Qué hiciste con él? Y aparte carísimo. ¿Qué hiciste con él? El Señor tenemos que tener presente, el Señor no está peleado con el dinero, hermanos, y nunca lo ha estado. El problema es que nosotros no sabemos para qué sirve el dinero. Y nosotros empezamos casi a arrodillarnos ante el dinero. Y lo hacemos parte importante de nuestra vida. El Señor te da y te da lo que necesitas, nada más. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que necesitas. Son dos aspectos muy distantes. Entonces, por aquí en Santiago nos enseña que toda dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Por eso tenemos que estar agradecidos en todo momento con lo que tenemos, con Él. Porque todo también es con Él, por Él y para Él. Todo lo que tenemos. Y finalmente, en esta parte que tiene Rubén es la indisciplina. Aquí te enseña el Señor que no tiene disciplina. Rubén no se disciplinó. ¿Por qué no se disciplinó? Porque no hizo la voluntad del Señor. Por eso no se disciplinó. ¿Y qué es lo que pasa ahorita? ¿Qué es lo que pasó en la actualidad? Acabo de pasar por Periférico, a la altura de Toreo, y hay un letrero así enorme de María Barracuda, donde dice DIU, algo así. Es una campaña para que las mujeres usen DIU. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, hermanos. Porque primero estaban apoyando al condón, pero ya vieron que el condón no les dio resultado. Entonces hay que cometernos entonces al DIU. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que haz con tu cuerpo lo que se te pegue la gana, acuéstate con las personas que se te peguen la gana, pero te pongo un DIU para cubrir la tasa de natalidad. Porque dicho sea de paso, no te lo ponen ahí en ese cartelón, pero somos el primer país con mayor aborto en todo el mundo. Eso no lo ponen, ¿por qué? Pues no conviene. Entonces empezamos a ver que la indisciplina empieza desde arriba. Y así lo podemos ver cómo va descendiendo hasta llegar a nuestra propia casa. En nuestra casa no hay disciplina, en nuestra formación no hay disciplina. No, hermano, en mi casa sí hay disciplina. Yo un día le dije a mi pastor, me dijo, oye, ¿cómo vas con tu disciplina bíblica? Bien. ¿Sí tienes disciplina? Sí. ¿Sí lees la Biblia?
¿Sí? ¿A qué hora la lees? A veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche. Bueno, a veces no me da tiempo y no la leo. A veces en el carro pues la vengo escuchando. Entonces me quedo viendo el pastor y me dijo, o sea, que esa es tu disciplina. O sea, tu disciplina es, ¿cuándo educas a tu hijo? Pues a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, a veces cuando tengo tiempo, y si no tengo, pues ya no lo eduqué hoy. Tienes que tener tiempo, o sea. Y esto surgió a raíz que yo un día le hice una pregunta y dije, oiga, ¿es malo así como malo? ¿Qué malo? ¿Ver la televisión? ¿Tanto tiempo? ¿Que te gustan las películas? Me dijo, no es malo. Obviamente si ya hiciste tu devocional, si ya leíste la Biblia, si ya estudiaste la Biblia, porque leer y estudiar no es lo mismo, Manuel, si ya hiciste la parte de tu discipulado, si ya hiciste bla, 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 y te sobra tiempo, pues sí puedes leerla, puedes verla. No está mal. El problema es en qué lugar estamos poniendo a nuestro Señor, ¿en primer lugar o en el último lugar? El problema es que si realmente tenemos esa disciplina, hemos llegado a un extremo, hermanos, y no es así como para verlo tan difícil, pero hemos llegado a un extremo en el que este país han pasado muchas cosas y la mayoría le llama corrupción, la mayoría le llama que no hay democracia, llámele como quieran, hermanos. La verdad es que se llama indisciplina. No tenemos disciplina. El pueblo tiene el gobierno que se merece. Ese es el gobierno que nos merecemos, hermano. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. ¿Por qué no hay disciplina? ¿Por qué? Porque el que se está quejando, ahorita que estuvo de moda, ¿no? El que se está quejando porque hubo fraude, se supone en el Estado de México, el cual yo no sabría si hubo fraude o no, pero si hubo fraude, entonces es el mismo que tira basura en la calle, es el mismo que se pasa el semáforo, es el mismo que le toca el claxon de una manera indecente a una mujer, o el de la moto es el mismo que se bajó y le pegó al taxista, es el mismo que no quiere pagar sus multas, o que le pone, o que quitan la placa para que no le saquen la fotomulta. Es el mismo. Al final de cuentas somos lo mismo, nada más que no nos volteamos a ver. Esa es la disciplina que el Señor quería con nosotros. Esa es la disciplina que quiere que nosotros nos sujetemos. Si nosotros nos sujetamos, vamos a hacer las cosas de forma correcta. Vamos a hacer las cosas como el Señor quiere. El Señor no nos pide mucho, solamente nos pide que nos sujetemos. ¿De acuerdo? Segundo punto. El segundo punto es Simeón. Vamos a leer versículos 5, 6 y 7. ¿Estamos ahí? Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. ¿Se acuerdan de Simeón y Leví? ¿Se acuerdan que vengaron a su hermana, ¿no? A Dina. Bueno, eso dicen ellos. Ellos de que la vengaron, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, si vas a vengar y después llegas y te robas todo lo que hay ahí en el reino, pues se me hace como medio raro, ¿no? O sea, realmente entonces no querían vengarse. Ellos iban por otra cosa. Pero la primera parte que señala el Señor, primero yo lo separé en Simeón y Leví, porque aunque vienen juntos, tenemos que entender algo. El Señor va a rendir cuentas de forma personal. No es que lleguemos Laura y Manuel, no, nos vamos a rendir cuentas de forma personal. Entonces, primer punto es Simeón. Son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte su compañía. ¿Por qué en su consejo no entre mi alma? Porque si se fijan, hermanos, cuando ellos inician la matanza, ellos lo planearon. No fue algo que salió espontáneo, no fue algo que sin querer pasó, no, ellos lo planearon. Por eso es en su consejo no entre mi alma, porque ellos lo planificaron. Ellos planificaron este atentado. Porque vamos a recordar, primer punto, Rubén, vamos por bendición. La bendición tendría que caer a Rubén, no cae a Rubén por lo que acaba de cometer, por lo que se mete con la concubina de su esposo, de su padre. Entonces viene la segunda es Simeón. Entonces Simeón hace este atentado para según vengar a su hermana, pero aquí viene algo más, algo muy, que es como muy marcado, lo podemos ver en el versículo 6, hermanos, en la última parte dice, y en su temeridad descarretaron toros. En la parte de la Biblia,
cuando hablan, que es en Génesis 34, cuando vengan a Dina, no se habla de algo de los toros, pero lo que dicen muchos autores es que era tal el momento sanguinario que había, era tanta la ira que había en Simeón y Leví, que ellos en ese momento empiezan, desjarretar, hermanos, es cortarle a los animales esta parte o cortarles esto, dependiendo. Entonces dice, desjarretaron toros. Era tal la brutalidad con la que están manejando ellos, que por gusto, creen algunos autores, empezaron a matar a los animales. ¿Por qué lo piensan? Porque en Génesis 34, cuando hacen el listado de lo que se llevan del pueblo, nunca hablan de toros. Y el toro, por obvias razones, es un semental. Entonces, en ese momento tenemos que tener presente que si no hay cosecha, no hay animales y no hay agua, el pueblo se muere. Entonces, si tú le cortas, lo degollas o lo desjarretas, el pueblo se va a acabar muriendo. Lo que sobre del pueblo, que eran las mujeres y los niños, se van a acabar muriendo. Era tal la violencia. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué Simeón? ¿Por qué la violencia? La ira, hermanos, la ira no deja nada bueno. La ira siempre viene acompañada de Satanás, invariablemente. O sea, por donde le quieran buscar, la ira siempre te va a traer cosas malas. No levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes no se han enojado? Enojado. Y acabas haciendo cosas de las cuales después te arrepientes, y mucho. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. La ira siempre trae como consecuencia el pecado, hermanos. Siempre, invariablemente. Si no controlas tu ira, vas a tener como consecuencia un pecado. Aquí está la consecuencia de Simeón. ¿Cuál fue la consecuencia que según el Señor le dijo después? Bueno, lo podemos ver cuando salen de Egipto, se hace el censo y es una de las tribus más grandes. Cuando después lo podemos ver, no nos vamos a detener ahí porque sería mucho tiempo, después lo pueden ver en Números 26, cuando están ya en Números 26 y se vuelve a hacer el censo, Simeón es la tribu más chica de todas. La tribu de Simeón estuvo a punto de desaparecer. No desapareció porque tiene que aparecer en las 12 tribus, yo creo, pero yo me imagino que al señor ganas no le faltaron de desaparecerla. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Y el Señor pone muchos ejemplos de ira, de enojo en la Biblia, y principalmente lo que tenemos que hacer nosotros es perdonar, hermanos. Lo que tuvieron que haber hecho ellos en ese momento era haber perdonado. ¿Por qué? En unas partes de Éxodo y en otras partes de Levítico, cuando empiezan a hablar sobre los esclavos, el Señor dice algo que a mí me marcó mucho. Le empieza a decir cómo trataba a los esclavos. Si el esclavo se casa con una esposa, van a ser de ellos y cómo se tienen que tatuar y todo eso. Pero les empieza a decir algo de la aflicción y les dice a ellos que no los aflijan, pero por algo, porque les dice, no se olviden que extranjeros fueron en la tierra de Egipto. ¿Qué te da a entender eso del Señor? A veces hay gente que te hace enojar, y más la gente allá afuera. Hay gente de ese mundo que te hace enojar, pero tienes que tener ese amor que el Señor tuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros al Señor nunca lo hicimos enojar. Y es más, tenemos que tener gracia con la gente allá afuera como el Señor tuvo con nosotros. Porque si no la tuviéramos, hermanos, ninguna de las 80 y tantas sillas que están aquí, o 90 y tantas, estarían ocupadas. Estamos aquí por una sola cosa, gracia. Estamos aquí por lo que dijo nuestro hermano Jorge en la alabanza, porque Él quiso, por su amor. Entonces, antes de enojarnos, pensemos en ese amor que no nos merecíamos, en ese amor que jamás hicimos nada para que el Señor nos lo otorgara, mas sin en cambio nos lo dio, y nos lo dio a manos llenas. Tenemos que pensar en esa parte, hermanos. ¿Por qué? Porque las consecuencias, siempre va a haber consecuencias. Vamos rápidamente a Efesios 4:32, 4:30. ¿Ya estamos ahí?
Ok, dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Lo que les decía, el Señor lo que quiere es, no quiere ir a nosotros, quiere que tengamos perdón, y perdón con todos. Si no es una cadena, hermanos, es una cadena en la que la ira se acaba convirtiendo en orgullo, en soberbia, en enojo. Y ya, es un cuento que cuando tú te ves, cuando tú volteas, ya estás más alejado de Dios de lo que habías estado al principio. ¿Por qué? Porque ya tu ser se llenó de orgullo, de ira, soberbia. ¿Por qué el Señor no quiere que nos enojemos? ¿Por qué el Señor no le gusta que nos enojemos pero que no pequemos? ¿Por qué? Porque si pecamos, lo único que va pasando es que una milésima, me puedo imaginar yo, una milésima de amargura queda enterrada en nuestro corazón. Eso basta para que empiece a generar sola. Al paso de los 2 o 3 años, ya no soportamos a nadie, ya no toleramos nada, de todo estamos enojados, nada nos acomoda. ¿Pero por qué? Todo empezó por algo, porque le dimos cabida al diablo. Por eso empezó. El diablo no necesita mucho, hermanos, solamente necesita una oportunidad, una nada más. Él no pide 2, 3, 5, 20, 30, no, pide una, con una. Y con eso se da por bien servido. Y es lo que tenemos que no hacer. La persona que más habló del infierno fue Jesucristo. Y por algo lo habló, Señor. Es lo que tenemos que tener muy presente. Punto número 3, Fer, porfa. Sí, punto número 3, Leví. Simeón, ya vimos a Simeón, el que sigue es Leví. Aquí viene algo muy diferente. Aquí viene algo que cambia como en 360 grados todo. La gracia. Leví obtiene la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se la da a quien quiere. Algo pasó, sí, seguramente algo ha de haber pasado, que el Señor hizo que cambiara su forma de pensar. ¿Y por qué fue gracia? Porque de Leví vienen todos los sacerdotes. A Leví lo escoge únicamente para que sean sacerdotes. De Leví viene esa diferencia. De Leví ahí vemos en Leví el perdón inmerecido. Porque realmente si fuera por nuestras obras, nadie tendría nada. Pero aquí lo que demuestra es que el Señor da a quien le quiere dar. Aquí lo que podemos ver, primeramente, a mí lo que pude ver a lo mejor fue que en Éxodo, y es algo que yo quise como marcarlo, en Éxodo 32, sí, en Éxodo 32, cuando Moisés va bajando y el pueblo ya está otra vez desenfrenado, el pueblo ya hizo un becerro, ya otra vez están en el pecado. Moisés se pone a un lado y pregunta que quiénes son los que van a seguir a Jehová. Y los únicos que se paran del lado de él son los de la tribu de Leví. Son los únicos que se ponen de su lado. A lo mejor en ese momento fue agradable a los ojos de Dios, no sé. Lo que sí me queda claro es que la gracia es del Señor. Lo que sí me queda claro es que el Señor da a quien le quiere dar. Pero no por eso nos vamos, como digo vulgarmente yo, nos vamos a jugar un volado, ¿no? Me voy a jugar un volado a ver si me toca a mí la gracia. Me voy a comportar de la otra forma, me voy a comportar de la forma que no debo, y pues ya, total, el Señor da la gracia a quien quiere, ¿no? Igual y me toca y me la da a mí. Así no opera. Así no opera, porque entonces ya estás sometiendo a tentar a Dios. El Señor le entregó gracia a Leví por una sola cosa, porque Él quiso, porque Él vio algo diferente en Leví, algo vio diferente en esa tribu. En este cuadro lo que podemos ver son los 40, cada puntito negro que ustedes van viendo, y bueno, el puntito rojo, son lo que forman las 48 ciudades de los levitas. Son 48 exactamente. Podemos ir rápido a Josué 21, por favor. Josué 21, 41 y 42.
Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí todos? Josué 21, 41 y 42. ¿Listo? Ok, dice: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades conseguidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con cejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Aquí lo podemos ver cómo están separadas una de otra. Aquí podemos ver cómo el Señor hace las 48 ciudades. Aquí lo único que podemos ver es la bendición. Podemos ver la gracia, el amor, el perdón que no merecemos. Y este es un ejemplo de cómo el Señor da y el Señor quita. Y el Señor le quiso dar a la tribu de Leví esto. El Señor le quiso otorgar un perdón. Y es un perdón grande. Para mi gusto es un perdón bueno. ¿Qué les podría decir? No, imagínense, nada más hacer los puros sacerdotes a todos, ¿no? Ya que más necesitan. Y finalmente, el número 4, Judá. La bendición de ser como Cristo. Vamos a leer versículo 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó con el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de leche. Les voy a leer otra traducción, que es la traducción al lenguaje actual, para que más o menos a lo mejor ustedes algunas palabras las empiecen a ver como sinónimos. Dice: tú, Judá, dominarás a tus enemigos, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo, ¿y quién se atreverá a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará todo el mundo. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son blancos como la leche. Atará su burro a la mejor rama del viñedo y sin quitarse la ropa se empapará en ríos de vino. Judá. ¿Se acuerdan de Judá? ¿Qué hizo Judá? Se acostó con su nuera. Bueno, no sabía. En la primera parte del capítulo podemos ver, en la primera parte del versículo dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Primer punto, te alabarán tus hermanos. El término de alabar, ¿cómo lo entienden ustedes? Como agacharse, una reverencia, ¿no? ¿Se acuerdan que un sueño parecido tuvo José? Cuando eran con las espigas, eran espigas, y que todas se inclinaban ante él. ¿Se acuerdan que el pastor nos comentaba que José es el cuadro de Jesucristo? Judá está haciendo otra vez el ejemplo de lo que va a pasar. Dice: te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. ¿Qué significa? Esta parte es la cerviz. Esta parte es la cerviz. Entonces, cuando tú pones la mano en la cerviz, haces que la gente se doble. Lo que hace denotar, esta es la predicción de la llegada de nuestro Mesías. Presente y futura. Para nosotros, pasada y futura. ¿Qué significa esto? Que todo pueblo, que toda parte del mundo se va a doblar y se dobló ante el Cristo. Eso es lo que está representando en este momento. Que no hay ahora sí que no hay ningún cuello que no se pueda doblar ante el Señor. Eso es lo que hace demostrar. En la segunda parte dice, me voy a saltar esta parte de cachorro del león, dice el 10, no será quitado el cetro de Judá. Es algo curioso. ¿Se acuerdan? Es un proceso. Los estudiosos de la Biblia le llaman que es un proceso. ¿Por qué es un proceso?
¿Se acuerdan que cuando Judá se acuesta con su nuera, que se hace pasar por prostituta, él le dice, bueno, ahorita te pago, ¿no? Entonces, no, pues déjame algo en prenda, ¿no? Y le deja, ¿el qué? El báculo, ok, y el sello, y el bordón. Aquí vamos a enfocarnos en algo, el báculo. El báculo es como una cosa así, y que después hace como un circulito, y era como que muy representativo de los pastores de ovejas. Ajá. El báculo como que siempre lo van llevando. En ese momento Judá es pastor. Todavía va a ser el proceso en el que cuando venga Cristo es nuestro pastor, el pastor de ovejas. Ajá. Si hacemos la palabra profética futura, en ese momento el báculo que tiene él en la mano derecha le va a ser quitado y en ese momento le van a dar el cetro. Y el cetro no es nada más, nada menos, que ustedes a lo mejor lo han visto en muchas películas, el cetro es el que traen los reyes. Es como un palito así todo parado y en la parte de arriba trae el escudo de la familia, que en este caso vamos a traer el escudo celestial, el escudo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces en ese momento le van a quitar el báculo y le van a dar el cetro. Esa es la parte importante. En este momento Jacob está anunciando la llegada del Mesías. Y está anunciando cómo, con independencia de la primera llegada del Mesías, está anunciando cómo él en ese momento dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se congregarán los pueblos. No un pueblo, los pueblos. Todos, hermanos, vamos a ser congregados al llamamiento del Señor. En Silo es algo muy curioso. Muchos al día de hoy no entienden qué es Silo. Muchos dicen que es hasta que venga el Mesías. Ajá. Pero realmente algunos, esto fue como que a veces les hace como mucho ruido, especialmente al pueblo judío, porque el Silo es una frase de 12 palabras que realmente significa hasta que venga Yeshua, que es Jesús. Entonces cuando tú le dices a los judíos, pero Yeshua ya vino, ellos esa parte no la pueden comprender. Entonces dicen, no, estás confundido. No, pero, o sea, y lo peor de todo es que esto viene en el Targum de ellos. O sea, ni siquiera lo estamos sacando nosotros. Viene en la parte de ellos, donde dice hasta que venga el Yeshua, el Mesías, el Jesús, el Cristo. Y esa es la parte que no entienden ellos. Después sigue atando a la vid su pollino. ¿Cómo entró Jesucristo? Exactamente. Dice, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Recordemos el momento de la pasión, como el Señor tenía que derramar toda la sangre para la redención de nuestros pecados. Y finalmente sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Sus ojos rojos del vino, por lo que pasaba todo este proceso, pero aquí lo principal es blancos de la leche. ¿Por qué blancos de la leche? Cuando yo lo empecé a leer, no entendía por qué blancos de la leche, no comprendía por qué blancos de la leche. Después cuando empecé a leer, decía, porque en el momento de lo que le llaman la pasión, de su boca no salió ninguna palabra. Pero principalmente blancos como la leche, porque él nunca dijo una mentira y de su boca no salió pecado alguno. Es la única persona que sus dientes son blancos como la leche. El Señor nos da la oportunidad de ser como Él. El Señor nos da la oportunidad de que caminemos del lado de Él. Nos da la oportunidad de que dejemos a un lado el orgullo, que dejemos a un lado la soberbia, que dejemos a un lado todos esos pecados que son hasta cierto punto distractores, y que nos enfoquemos en una sola cosa, en su reino. El Señor lo que quiere y lo que siempre ha querido es que todos lleguemos, hermanos. Como me lo dijo a mí un día el pastor, aquí nos capacitamos, pero la guerra se gana allá afuera. Aquí solamente nos capacitamos para saber qué errores no tenemos que cometer para que el día de mañana allá afuera prediquemos la palabra y la prediquemos
con un estandarte alto, con el estandarte de que somos cristianos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos del que va a venir por segunda ocasión y va a venir a dominar, y va a venir a conquistar, va a venir a atar al diablo, y por fin vamos a estar todos en su presencia gozándonos. Eso es lo que quiere el Señor. Siempre lo que nos deja es como una forma en la que Él quiere que nosotros nos capacitemos, pero principalmente que entendamos que estos errores no los tenemos que volver a cometer, hermanos. Es muy fácil cometerlos, a cualquiera nos pasa. A mí me ha pasado, y mucho. Pero el Señor te dice, no los cometas, no lo hagas. Porque tú que vas a predicar a las calles, porque tú que vas a hablar del Señor, porque tú que vas a dar una conferencia, porque tú que eres el ejemplo en tu trabajo, llevas mi palabra. No es Manuel, no es Michelle, no es Esli, no es Laura, no es Gerardo, soy yo. El que está hablando en ese momento soy yo, el Altísimo. Entonces con ese estandarte nos tenemos que comportar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por estas bendiciones que tú siempre nos das. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre has sido misericordioso con nosotros, porque tú nos viste desnudos, nos viste llenos de pecado, Padre, pero no te importó. Nos rescataste, diste todo por nosotros, Padre, y hoy tenemos la oportunidad de estar en esta silla, de estar sentados, de estar escuchando tu palabra, Padre. A veces nos preguntamos qué hubiera sido de nosotros si no nos hubieras volteado a ver, Padre. No sabríamos dónde estaríamos. Es más, no sabemos si estaríamos vivos. Pero tu misericordia es grande, Padre. Es perfecta y es para siempre. Te damos gracias porque nos permites convivir. Te damos gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros. Te pedimos que nunca te apartes de nosotros, que nunca te alejes de nuestro lado, Padre. Que todos los pecados que hemos cometido, Padre, nos los perdones. Te queremos pedir perdón por todo lo que hemos cometido, para que no haya estorbo entre nuestras oraciones, Padre, contigo, para que no haya ningún estorbo, Padre. Somos pecadores, lo sabemos, pero día a día tratamos de ser más agradables a ti, Padre. Tratamos de ser un poquito más agradables a tus ojos. Te pedimos, Padre, que nunca te separes de nosotros. Y hermanos, si el día de hoy hay alguien con nosotros que no ha entregado su vida al Señor y que hoy el Señor le ha hablado y le ha dicho, ven, acércate a mí, ven, forma parte de nosotros, levanta tu mano, hermano, levanta tu mano para que yo pueda orar por ti, para que podamos orar por ti, hermano. Si alguno de ustedes quiere hoy entregar su vida al Señor, que el Señor gobierne, que ya no gobierne esa ira, ese enojo, sino que el Señor gobierne en ustedes, levanten su mano para que podamos orar por ustedes. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida al Señor, hermanos? Bueno, Padre, te agradecemos infinitamente que siempre estés con nosotros. Te pedimos que tengamos una semana llena de bendiciones, Padre, pero sobre todo una semana en la que tú nos des la oportunidad de que cada persona que se nos pare enfrente le prediquemos con tu evangelio y con nuestro testimonio, Padre. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo oramos.